Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que obre en nuestro corazón. Padre, gracias por esta tarde que podemos reunirnos, que podemos estudiar juntos tu palabra. Gracias por tu gran amor por nosotros y gracias, Señor, porque sabemos que no has dejado a nosotros aquí solos. Gracias que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos tu palabra. Y oro, Señor, que uses tu palabra hoy. Que podemos nosotros aprender de ti. Que podemos nosotros aplicar tu palabra a nuestras vidas y vivir para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Juan capítulo 8. Ya empezamos estudiando sobre el liderazgo espiritual y vimos qué tan importante es el testimonio en nuestras vidas. Vimos la semana pasada que el testimonio de Jesús, nadie podría señalar a ni una cosa en su vida. Y nosotros, para vivir como el Señor desea, necesitamos también vivir vidas transparentes. Ahora no vamos a ser perfectos, pero sí perdonados. Y necesitamos nosotros reconciliar con nuestros hermanos. Necesitamos vivir a tal forma que somos irreprochables delante de los demás. Entonces, hoy vamos un paso más y vamos a hablar de la relación vital que necesitamos con el Señor. Necesitamos una relación cercana a Él y reconocer que nosotros mismos no podemos vivir la vida cristiana. Entonces, el error grande es que uno como creyente trata de vivir la vida cristiana sin Cristo. Trata de vivir la vida cristiana sin buscarle a Él todos los días, sin permanecer. Entonces, esa es la palabra importante para nosotros hoy. Permanecer en Cristo. Necesitamos vivir tan cerca a Él y recibir de Él lo que necesitamos para vivir cada día. Entonces, hoy vamos a ver la importancia y también vamos a ver síntomas. Nosotros todos los días hoy hablamos con personas por el COVID de síntomas, ¿cierto? ¿Cuáles síntomas tenía? ¿Qué síntomas tenía cuando estuviste enfermo? ¿Qué síntomas tenía hoy? ¿Cómo estás? Entonces hablamos de síntomas en nuestra salud. Vamos a hablar de síntomas en nuestra salud espiritual hoy. Si tenemos estas características en nosotros que demuestra que estamos permaneciendo, que estamos con Cristo, que si veo eso en mi vida. Entonces, Juan capítulo 8, vamos a empezar en versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, versículo 32 de pronto es más conocido que el versículo 31, que hablamos de si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero va conectado con el versículo 31, que habla de permanecer en Él. Y verdaderamente seréis mis discípulos. Entonces, la idea que vamos a conocer la verdad es a través de permanecer en la palabra de Dios, que es la forma que nosotros vamos a permanecer en Cristo, ¿cierto? Dios nos ha dado su palabra para entender cómo es Él, para entender su voluntad, para entender cómo vivir. Ese es nuestro manual de vida, ¿cierto? Ese es lo que necesitamos para entender lo que Él desea para nosotros. Entonces, es permanecer en Él, es tener la palabra en mí. Entonces, vamos a pensar en esta relación vital que necesitamos primeramente. Ahí está, ¿cierto? Sí. No. Sí, ese es. Entonces, la relación que es esencial. La primera cosa es la convicción que necesitamos nosotros con Él y la convivencia, que lo tengo ahí, que necesitamos nosotros pasar tiempo, es vivir junto con Él. Jesús llamó a nosotros a acercarnos a Él
a pasar tiempo con Él, estar con Él. Y la forma que hacemos eso es leyendo la palabra, pasando tiempo con Él en oración, que aún otra forma que nosotros podemos permanecer es cantando también. Yo sé que a veces la parte de cantar, para algunos les gusta cantar, entonces de pronto llama más la atención que otros. Pero cantando es una forma también que nosotros podemos repetir esas verdades, ¿cierto? Lo que estuvimos haciendo hoy, cantar es algo que el Señor nos ha dado, que nos ayuda a recordar las verdades de la palabra también. Por eso las palabras son tan importantes, lo que estamos cantando. Él me sostendrá, tener eso en su mente. Y, para nosotros más veteranos, para no decir viejos, para decir los más veteranos, en cualquier momento cuando escucha una música, aunque fue de hace 40 años, ¿qué viene a la mente? Inmediatamente las letras, ¿cierto? La música es poderoso. Cuando tenemos aun si no ha escuchado esa canción por años, y uno escucha un poco de la música, yo recuerdo esta canción, ¿cierto? Y uno recuerda dónde estuvo cuando escuchó la canción, ¿cierto? No, yo no soy el único, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, gracias. Yo no puedo ver por las máscaras si me están diciendo que sí o no. Entonces, entonces sí. Entonces entonces la música es importante también. La Biblia habla de cómo necesitamos los cánticos espirituales y los salmos y necesitamos cantar música y escuchar música que tiene buena letra. Esa es una forma de permanecer también. Estar con otros que aman al Señor, con los hermanos, es otra forma que nosotros podemos permanecer. Por eso es vida. Yo creo lo que recibimos de Cristo es vida. Entonces, la vida espiritual que necesitamos nosotros no podemos producir eso nosotros mismos. No es posible. Es Él que da la vida a nosotros. Entonces, el compromiso. Importante también, hay una condición, ¿cierto? Si vosotros permaneciereis, entonces no es automático. Es una decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar todos los días, si vamos a pasar tiempo con Él o no, si vamos a estar en Él o no, si vamos a caminar con Él o no. Esa es no es automático, no es mi normal. Mi normal es vivir en la carne. Mi normal, lo que yo voy a hacer si yo no hago, tomo una decisión intencional, yo voy a vivir según Keith, que es feo. Entonces yo necesito negar a Keith y necesito buscar a Cristo para que Él sea Cristo en mí. Entonces lo que yo estoy viviendo no es mi vida, yo estoy viviendo Cristo. Esa es la idea de permanecer. Esa es la decisión. Ese es el compromiso que vamos a buscarle a Él, que vamos a dejar las cosas que no me ayuden a acercarme a Él y voy a buscar a estar con Él. Habla de una idea de exclusividad. Hablamos un poco de eso la semana pasada. La idea de que Él es el número uno en mi vida, que voy a tener a Él como la prioridad. La otra es la consulta que yo tengo acá, porque yo quería otro C, pero de pronto no es la mejor palabra, pero como yo tomo decisiones, ¿cierto? Yo necesito ir a Él y buscarle a Él para que Él pueda ayudarme en tomar mis decisiones. Entonces, en esta forma, en conocer la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿De qué está hablando acá? ¿De qué es la meta? Pecado. ¿Cierto? Pecado. Eso es lo que Él quiere. Es que podemos vivir libres en Cristo y no vivir en esclavitud de pecado. Y Él va a hablar de eso en un segundito. Pero esa es la idea. A veces yo pregunto a la gente, si somos salvos, ¿y salvos de qué? Y la primera cosa normalmente que me dicen es, salvos del infierno, ¿cierto? Es lo que todo el mundo piensa. Piensa en que Cristo vino para salvarnos del infierno. Cristo vino para salvarnos del pecado. Y en eso también vamos a estar con Él en la eternidad, en el cielo, es cierto. Él vino para salvarnos del pecado, de vivir una vida diferente, que vamos a arrepentirnos de este camino
falso que nos lleva a la destrucción y entrar en el camino que nos lleva a la vida. Ok, síntomas ahora. Esa es la idea, que necesitamos permanecer, vivir para Él. Es un compromiso. Y vamos a ver ahora cómo es eso, ok? Empezando en versículo 33. Entonces, a ver, tiene que tomar un diagnóstico hoy, a ver si ves síntomas. Vamos a ver 6. Ok, empezando en versículo 33. 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, tú serás libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Entonces, hasta ahí yo voy. Sí, hasta 35. Ok, entonces la primera cosa que vamos a ver como síntoma son los rasgos. ¿Cómo son las características en mi vida? Solo podemos ver. Él dice aquí que el que hace pecado es esclavo de pecado. Está haciendo lo que es su naturaleza, como es uno. Entonces, ¿por qué está haciendo las cosas en este caso como esclavo? Es porque es esclavo. Entonces, ¿por qué uno hace pecado? Porque es esclavo del pecado. Entonces, nosotros necesitamos mirar en nuestras vidas a ver cómo es mi vida. ¿Estoy más sirviendo al pecado? ¿Estoy más sirviendo a Cristo? ¿Tengo las características de mi padre o tengo las características de uno que anda todavía en el pecado? Ahora, piensa, estamos pensando en síntomas de un creyente, ¿ok? Estamos pensando de nosotros. ¿Estamos realmente siendo discípulos que permanecen en Cristo? Ok, primera idea, solo miro a mi vida. ¿Sigo el pecado o sigo a Cristo? Haciendo las cosas de Él, en libertad. Ando en esta libertad que Él está hablando o no. Actitud y acción, dos áreas, ¿ok? La actitud de tengo compasión, bondad, servicio. Esos son los rasgos en mi vida. Esas son mis actitudes. Eso es lo que, porque es fruto del Espíritu, ¿cierto? Paciencia, bondad. Eso es lo que Dios hace en mí. Las acciones que yo tengo como compartir con otros, animar a otros, testificar para Cristo. Eso es lo que Dios produce en uno. Entonces yo puedo ver en mi vida, ando todavía como esclavo de pecado o ando como uno que camina con Cristo. ¿Ves cómo estaban tan enojados en el versículo 33? Los fariseos, porque están diciendo, no, nosotros no somos esclavos de nadie, ni pueden entender qué tan mal están, ni pueden entender porque están pensando físicamente, no están pensando espiritualmente, no están pensando como lo que Cristo hace en uno. Pero muchos de nosotros caminamos así todos los días también. No estamos pensando espiritualmente. No estamos pensando en cómo está nuestra vida delante de Dios. Estamos pensando solo físicamente. Existimos en vez de vivir. Existir es uno hace solo porque respira, ¿cierto? Vivir es lo que hace Cristo en uno. Es la vida que Él está ofreciendo a cada uno de nosotros. Él ofrece vida. Vida solo viene de Jesús. Vamos a pensar en el segundo. La libertad que tenemos, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Entonces es el Hijo que hace a nosotros libre. La libertad que tenemos en Él es lo que yo puedo hacer ahora. Es posible. Es una decisión. Decidido entonces a servir al Señor. Decidido a amar a Él y a los demás, decidido a obedecer. Son las cosas importantísimas en nosotros, que vamos a vivir libres en Él. Es una decisión propia lo que yo necesito tomar, que voy a permanecer, y es el Hijo mismo que me hace libre, y yo puedo vivir todos los días para Él. Yo puedo vivir en esta libertad, libre de nuevo de pecado y ahora
sirviendo a Cristo. Ok, volviendo al versículo 31, de nuevo empieza con esta decisión si yo voy a hacerlo o no. Decisión si voy a permanecer o no. Decisión si voy a caminar con Él o no. O si voy a caminar en la carne. Voy a vivir como los que no conocen a Cristo. Pero es el Hijo que nos hace libre. Ahora versículos 37 y 38. Habla de la palabra. Versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces él está hablando de ellos que ni tienen idea de lo que están haciendo, porque siguen el patrón de su padre, que no es el padre bueno, solo hay dos, ¿cierto? No hay más opciones. Entonces, si no es el Padre Celestial, están siguiendo a su padre, que es el diablo, Satanás. Entonces, no hay otra opción. Entonces, él dice a ellos que ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? La palabra de Dios tiene cabida en su corazón. La palabra de Dios es bienvenido en su corazón. Anhela ver la palabra de Dios y ver lo que el Señor tiene para ti. Cómo puede caminar con Él hoy. Cómo puede aprender algo de Él hoy. Lee la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Busca memorizar la palabra de Dios, que la palabra de Dios habita en su corazón. Ese es lo que es lo más importante que podemos nosotros, es donde viene la transformación. Pasando tiempo con Él, que la palabra de Dios entra en nosotros y llega a forma a ser parte de quienes somos, porque estamos viviendo la palabra de Dios. Entonces, no es suficiente tener mucha información, porque los fariseos tenían mucha información. Si hubiéramos buscado la gente ahí en aquel tiempo, nadie tenía más palabra que los fariseos. Memorizaron grandes partes del Antiguo Testamento. Ellos podían decirte dónde estaba cada versículo y no estamos hablando de información. Estamos hablando de transformación. De que nosotros vamos a vivir lo que dice la palabra de Dios. Que habita en nosotros, que vivimos. Entonces, la palabra que ¿cómo va a pasar? En el arrepentimiento. Ahora, nosotros llegamos a conocer a Cristo a través de arrepentimiento y fe. Yo necesito arrepentirme de mi pecado y caminar por fe. Y todos los días yo vivo por arrepentimiento y fe. Caminar con Cristo es arrepentimiento, fe. Arrepentimiento, fe. Arrepentimiento, fe. Que yo tomo un paso, yo veo lo que dice la palabra de Dios, yo cambio mi forma de pensar según lo que dice la palabra de Dios, yo lo creo por fe, porque es la palabra de Dios. Y aplico la palabra a mi vida. Eso es lo que necesitamos, arrepentirnos, decir yo no voy a vivir como yo pienso. Yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. La ofensa más grande para Dios es no tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo a Él que Él no es confiable. Que lo que Él está diciendo no es lo correcto. Que yo sé más que lo que Él puede decirme. No tener fe es la ofensa más grande. Necesitamos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Aunque para nosotros de pronto no tiene sentido o no lo entendemos bien, pero no deberíamos nunca pensar que nosotros sabemos más que Dios. Necesitamos creer que es la palabra de Dios, confiar que Él tiene lo mejor para nosotros y Él quiere llevarnos y Él quiere siempre hacernos a la imagen de su Hijo. Entonces es arrepentimiento, cambio en mi vida, es la corrección que yo necesito. Cuando yo escucho la palabra, la corrección y luego la vida es vivir la verdad. No es solo escucharla. Ahora,
Versículo 39. Vamos a un paso más. Ese es el número 4. ¿Cómo van de síntomas? Si hay las características, si hay libertad, si hay la palabra que habita en su vida. Y ahora las obras, lo que yo hago. Versículo 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham hallaríais. Pero ahora procuráis matarme y a mí, matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Bueno, voy a leerlo otra vez. Versículo 40, yo lo hice como enredado. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ahí va el problema, ¿cierto? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ahora, vamos hasta ahí. Entonces, versículos 39 y hasta 41. Bueno, alguien dice, ¿quién tiene ese teléfono? Ese mío que está por ahí, por eso. Ok, por las obras, versículo 39 a 41. Hacemos las obras según nuestro origen, según el patrón que hemos visto. Entonces, las dos ideas que él da aquí, hablando de el argumento de ellos que nuestro padre es Abraham, él está diciendo, no, si fuera así, ustedes actuaron completamente diferente. Si su padre fuera Abraham, no estarían detrás de mí para matarme, no estarían actuando a tal forma. Entonces, Jesús está explicándoles, mira, cuando uno es nacido en cierta familia, va a tener los mismos características, rasgos, lo que estamos hablando. ¿No han visto cómo un hijo parece como su papá, cierto? Y el hijo empieza a actuar como papá. Empieza a sentarse como papá. Camina como papá. Si el papá va caminando así, ¿qué hace el chico? Va caminando así. ¿Por qué? Porque quiere ser como su papá, ¿cierto? Actúa exactamente. ¿Han visto eso? Gracias. Y yo también. Yo he visto en mi familia. Da miedo a veces. A ver, especialmente cuando hacen las cosas malas que uno hace, ¿cierto? Pero cuando actúan en la misma forma, es lo que él está diciendo acá. Si su padre es mi padre, va a actuar como él. ¿Por qué? Porque es según dónde viene. Si tienes a Dios como su padre, va a actuar como él. Va a ser como él. Y eso todo depende del tiempo que pasas con él. Depende de mi tiempo con él. Yo necesito tiempo con él para recibir esa vida de él. Entonces mis obras van a ser diferentes. No voy a hacer las cosas que son según este mundo y según hacer lo malo. Más bien voy a hacer lo que es según mi Padre Celestial. Voy a hacer las obras de Él. Voy a cumplir lo que mi Padre quiere. Entonces en versículo 41 dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Entonces, ¿cómo responden a Jesús? Es como tratando de decir que Jesús es el malo, ¿cierto? Y sacando cosas para avergonzar a Jesús como algo en su pasado. No somos hijos de fornicación, pero no pueden agarrar a Jesús en absolutamente nada. Nada de sus palabras pueden cambiar lo que es lo que está diciendo Jesús. Jesús está mostrándoles cada vez dónde está el error en su vida y dónde viene la vida. Él está diciéndonos a nosotros también
cómo necesitamos vivir. Necesitamos vivir también en una forma que demuestra quién es nuestro Padre. Que cualquier persona mirando a nosotros, caminando en la calle, las palabras que hablamos a nosotros van a decir, oh, él es cristiano. Tiene que ser cristiano por su forma de ser. Espero que no dicen, ese no puede ser cristiano. Debe ser del otro. Pero van a saber por nuestra forma de actuar. Mira versículo 42. Dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. He venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la característica acá? Es el amor. Entonces, Jesús está diciendo, si realmente fuera de mi Padre, seguro tendría amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si ama a Dios, va a amar a mí. Entonces, importante, amar a Dios es igual a amar a Jesús acá. Entonces, que Él está diciendo, si ama a mi Padre, va a amar a mí también, porque yo he venido, Él me envió, yo soy de Él, yo estoy hablando de Él, yo estoy haciendo la voluntad de Él. Entonces hace esa conexión con su Padre, de nuevo, como hemos visto antes en el libro de Juan, demostrando que verdaderamente es el Hijo de Dios, verdaderamente es Dios aquí sobre la tierra. Y acá, este otro punto es el amor, el trato que tenemos con los demás. ¿Cómo vemos a las otras personas? Si vemos a ellos con amor y demostramos el amor o no, el amor que está en mí. El amor de Dios produce más amor en mí. Cuando yo amo, no es mi amor humano de Keith termina. De pronto yo puedo amar por, las madres que tienen amor para sus hijos, pero no es el amor de Dios ahí. El amor de Dios dice que debo amar a todos con ese mismo amor. Uno dice que un hombre que ama a su familia, pero debe tener un amor por todos los hermanos, es lo que dice la palabra. Y aún nos dice amar a los enemigos. Sí, qué duro. Amar a los enemigos, los que hablan mal de ti, los que te tratan mal, los que te roban, los que hablan mal de ti a otros. Esas personas que necesitamos amar. ¿Cómo vamos a amar a estas personas? Pues solo con el amor de Cristo. Solo con lo que Él hace en nosotros. ¿Y dónde voy a conseguir ese amor? ¿Es automático? No, viene de mi tiempo con Él. Viene de pasar tiempo con Él, tiempo en la palabra, orando, pidiéndole a Él a obrar en mi vida. Otro. Empezando en versículo 43, dice, porque no entiendes mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oí. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sois de Dios. Ok, un punto más, vamos a pensar. Entonces, la confianza, que es la fe, que es lo que estuvimos hablando hace unos segundos, que la fe es tan importante. Entonces, esa confianza que tenemos que tener en Cristo, no podemos rechazar lo que es su palabra, rechazar lo que Él está diciendo a nosotros. Entonces, Él habla a ellos
diciendo que como han rechazado a Dios, solo hablan de su Padre, solo habla porque habla mentira, habla de matar. Entonces todo eso es lo que sale de su vida. Entonces cuando uno no camina camina con Dios, lo que va a salir, porque solo hay dos, no hay otra forma. Entonces cuando seguimos al Señor, en nuestra confianza estar en Él, produce también en nosotros ese deseo de seguirle a Él, de hacer su voluntad, de obedecerle. Esa es la confianza que tenemos en Él. Vamos a seguir, vamos a hacer lo que Él dice, y vamos a hacer su voluntad, vamos a cumplir su palabra. Entonces, Él desea eso. Entonces, solo miramos nuestras vidas, ¿cierto? Solo miramos en nosotros síntomas, cómo estamos. Estamos viviendo para Él. Puede ver características, no quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir cómo estoy caminando. Puedo ver en mí si estoy viviendo para Él o no. Puedo ver en mí si tengo libertad sobre el pecado o no. Puedo ver en mí si estoy pasando tiempo en la palabra y la palabra en mí. Si hay los cambios por las obras que yo hago. Si hay el amor no por los fáciles. Si solo amo a los que me aman, que dice la palabra. Pues los gentiles, la gente que no conoce a Cristo hace eso. Amar a los que me aman, eso es bonito. Amar a los que no me aman es lo complicado. Amar a los que me tratan mal. Eso es lo que Él llama a nosotros. Esa es la diferencia. Nosotros deberíamos ser marcados por esas diferencias y confiar en la palabra. Entonces, el tiempo con Jesús es lo que produce vida. Eso es lo que necesitamos. Y solo en Él vamos a encontrar la vida que necesitamos. Esa es la relación vital que necesitamos todos los días. Y evaluamos a nosotros mismos a ver cómo estamos. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir como tú deseas. Que no seamos como los que están caminando en este mundo como muertos. Que caminan en este mundo sin confiar en ti. Señor, como hijos tuyos necesitamos reflejar a nuestro Padre. Necesitamos demostrar que hay algo diferente en nosotros. Vivir la libertad que nos ha dado. Señor, que podemos vivir vidas que reflejan a nuestro Padre. Que podemos traer honra y gloria a tu nombre aquí caminando todos los días. Y cuando ven a nosotros pueden decir, Él tiene que ser creyente. Él tiene que ser cristiano, porque por la forma de vivir. En el nombre de Cristo. Amén.